María Roldán, presidente de la AEB, que nos acompaña y que va a hacer el acto de clausura. También, por supuesto, agradecer a Ramiro Martínez Pardo, a Javier Zapata, que son los autores de este observatorio. Ramiro Martínez Pardo es director de Gomar Consulting y Javier Zapata es director de Cumplimiento Normativo y vicesecretaría del Banco Popular. Bien, el desarrollo del acto, como siempre, consistirá en que tras estas breves palabras mías habrá una presentación del estudio por parte de sus autores, de uno de los dos autores, y a continuación habrá un coloquio breve y ya posteriormente pues hará la clausura José María Roldán. Por supuesto, al final pues podremos continuar en un cóctel debatiendo las cuestiones relacionadas con el estudio y habrá un libro a disposición de todos ustedes a la salida. El estudio es ya la 8ª edición del observatorio y tiene su origen en el interés y la decisión de la Fundación de Estudios Financieros de realizar con carácter periódico un seguimiento y valoración de las reformas encaminadas hacia la integración de los servicios financieros en Europa. Hace una semana la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores decía en un desayuno, recordaba en un desayuno, que ya en la exposición de motivos de la Ley de Mercado de Valores de 1988 se hablaba del mercado de valores europeo unificado y se ponía fecha, se situaba esa unificación de los mercados de valores europeos nada más y nada menos que en 1992. Por supuesto, la fecha pues ha quedado muy desfasada y es obvio que una vez más la realidad pone en evidencia los buenos deseos de los policy makers, de los legisladores, de quienes dirigen la política económica, y ello es así porque evidentemente no es sencillo el conseguir esa integración de los mercados de valores europeos en absoluto. Hay diversas normativas, diversas culturas financieras que impiden esa integración o que obstaculizan esa integración. Pese a ello, se ha avanzado mucho a lo largo de todos estos años y se sigue avanzando en esa unificación de los mercados de valores y la función de los mercados financieros, europeos, y la función del observatorio es precisamente monitorizar ese avance y exponer ideas, investigaciones, propuestas para facilitar las posibles soluciones a los problemas que plantea la integración financiera europea. Como antes decía, el contenido del estudio lo va a exponer uno de los dos directores a continuación, por lo cual yo me voy a limitar a hacer unas reflexiones, a hacer algunas observaciones sobre el mismo. La primera observación es que tras varios años de crisis, en el año 2014 se han mejorado las condiciones económicas de la zona euro y eso también se ha notado en que se han dado más pasos hacia la integración financiera europea, en la eurozona. Los años de crisis, como ya decíamos en otras presentaciones del observatorio, pues habían tenido también una víctima en la integración europea, en la integración financiera europea. La crisis provocó una menor integración, incluso pasos atrás en la unificación de los sistemas financieros en la zona euro. Pues bien, el año 2014, en cierto modo, esa reactivación o esa incipiente todavía y moderada reactivación de la actividad económica también se ha notado en que se han dado algunos pasos más hacia una mayor integración financiera. Pese a ello, estamos aún muy lejos de poder hablar de un espacio financiero común y pese a ello, por tanto, la localización de los negocios en la zona euro continúa siendo un factor relevante en términos financieros. Como decía antes, el último año ha sido un año de una especial producción normativa. En ello también ha incidido que haya sido el año del final de la legislatura del Parlamento Europeo y por ello se ha aprobado un importante paquete de iniciativas normativas a raíz de la agenda regulatoria aprobada por el G20 y por la Unión Europea tras el estallido de la crisis financiera del año 2008. En ese contexto, el trabajo de este año del observatorio aborda la tarea realmente amplia e inmensa de repasar esos cambios normativos que se han ido gestando durante los últimos 5 años y que han sido aprobados en una gran parte en el último año. Entre las medidas que se han tomado hay que destacar una, que es la unión bancaria, los pasos hacia la unión bancaria. Por ello es especialmente oportuno que esté con nosotros aquí José María Roldán. Y esa unión bancaria constituye un pilar básico para avanzar hacia el mercado integrado, devolver la confianza a los inversores y financiar la economía productiva. Se trata, la unión bancaria, de una pieza clave de la política común europea, pero una pieza inacabada, una pieza a la que todavía le quedan mucho recorrido.
No se ha acordado todavía un mecanismo europeo de protección de los depósitos y es algo que todavía podemos decir que está relativamente verde, y ahí tan solo se ha conseguido la aprobación de una directiva para armonizar los sistemas nacionales de protección de depósitos preexistentes, pero siguen siendo sistemas nacionales, no hay desde luego todavía ni siquiera un esbozo de ese sistema europeo de protección de depósitos. Ha habido avances muy destacados en la implantación del mecanismo único de supervisión, el llamado MUS, que inició su andadura en noviembre de 2014 tras un cuidadoso periodo de preparación institucional y normativa. Los bancos de la eurozona están ya hoy supervisados de manera directa o indirecta, pero están ya hoy supervisados por una única institución, el Banco Central Europeo, de acuerdo a un nuevo modelo de supervisión único para todas las entidades y ajustado a los más altos estándares regulatorios y a las mejores prácticas supervisoras internacionales. Ese es el gran avance que se ha dado en la Unión Bancaria, que no es poco. Ese nuevo modelo sirve para incrementar la solidez del sistema, por tanto la confianza en el sistema bancario, pero también es verdad que requiere un notable esfuerzo de adaptación por parte de las entidades financieras y bancarias a un entorno regido por reglas nuevas que resultan de aplicación a estructuras que aún están en fase de acomodo. El otro gran área de los mercados financieros, junto al sector bancario, siempre son los mercados de capitales, y en lo que a los mercados de capitales se refiere, la Unión Europea afronta nuevos objetivos en torno al programa que se ha llamado el Capital Markets Union, el CMU, la Unión de los Mercados de Capitales en Europa. Ese programa incluye un plan de trabajo para desarrollar y armonizar diversos ámbitos no bancarios de los mercados financieros, que realmente será un avance muy importante en la construcción del mercado único europeo. Es ya una opinión común entre los analistas y economistas que uno de los motivos que ha permitido a Estados Unidos, a la economía norteamericana, salir antes y salir mejor de la crisis financiera de 2008, financiera y económica, es precisamente que Estados Unidos dispone de unos mercados de capitales muy amplios, muy profundos, muy líquidos, que han permitido digerir mejor los ajustes de la crisis y fortalecer el capital y refinanciar la deuda de las empresas y del sector público, asignando bien los siempre escasos recursos financieros y financiando además la innovación, que es algo que los mercados de capitales en general pues hacen mejor que el sector bancario, ¿no? Hay algunos datos que yo creo que son muy relevantes. La financiación no bancaria de empresas en los mercados de capitales en la zona euro está en torno al 30%. En Estados Unidos es casi el 80% y en Asia supera el 50%. El porcentaje sobre PIB de la capitalización bursátil y los mercados de deudas en Estados Unidos es el 350 del PIB. En Europa, en la zona euro, no llega al 250. Hay además importantes diferencias entre los diversos países miembros de la zona euro en términos de porcentaje sobre el PIB de la capitalización bursátil y los mercados de deuda. Hay mucha divergencia, muchas diferencias. El tamaño de los mercados de deuda y acciones europeos es en su conjunto un tercio inferior al de los mercados de Estados Unidos. Y finalmente el volumen del capital riesgo en Estados Unidos es más o menos 5 veces mayor que en la zona euro. Son datos muy significativos y que lo que indican es que realmente en la zona euro, ahí, en la unificación de los mercados de capitales, en la integración de los mercados de capitales, tenemos una asignatura pendiente y muy relevante, como antes decía, para salir de la crisis de manera firme y también para financiar sobre todo la innovación empresarial. Bien, esto explica la iniciativa CMU, la iniciativa Capital Markets Union, que realmente está ahora en sus primeros pasos. Hay un papel, se ha hecho ya un papel por parte de la Comisión Europea, pero ahora está sometida, pues entiendo que a fase de consultas, a fase de observaciones, y por tanto está realmente en pasos muy iniciales, pero sin duda alguna en futuras ediciones de este observatorio iremos dando cumplida cuenta del desarrollo de esa iniciativa, de esa importante iniciativa Capital Markets Union. En este escenario, por tanto, Unión Bancaria ya iniciada y ya con algunos avances importantes
y integración mercados de capitales con esa iniciativa del Capital Markets Union, en este escenario se presenta esta 8ª edición del Observatorio, una obra que, como antes decía, tiene carácter periódico y que pretende servir a los agentes y usuarios de los mercados financieros como orientación y crítica de esa compleja reforma permanente que se está llevando a cabo en la zona euro, en los diversos países europeos, ¿no? Bien, voy a finalizar ya con un agradecimiento al equipo de trabajo. El observatorio, obviamente, es una tarea colectiva en la que han participado diversos expertos, dirigidos, como antes decía, por Ramiro Martínez Pardo y por Javier Zapata. Y ya sin más, pues voy a dar la palabra, entiendo que a ti, Ramiro, o a Javier, para que presentéis el informe. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente de la Fundación. Muchas gracias a todos. La verdad es que pues me uno al agradecimiento. Desde luego sí que se trata de un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo que además se nota en el detalle y las aportaciones que nos hacen el grupo de consulta y los colaboradores, que son crecientes en un ámbito además que cada vez es más prolijo, más difícil de acotar. Cuando empezamos a trabajar esta es la 8ª edición del Observatorio de Mercados, de la reforma de los mercados regulados. Pues en todos estos años los ámbitos, sobre todo de protección al inversor, había una serie de ámbitos que eran los típicos, los fundamentales, en donde estaba básicamente discutiéndose la regulación financiera. Hoy se han multiplicado por la agenda de plan de acción de servicios financieros en su momento, por la necesidad de desarrollar las recomendaciones que se ven surgidas a partir de la crisis financiera, y luego posteriormente por el desarrollo incesante de regulaciones nuevas, regulaciones que además han incorporado, que pretenden regular materias que hasta ahora estaban ajenas de regulación, o que si habían sido reguladas, pues lo habían sido, desde luego, no de la mejor forma, ¿no? Por lo tanto, empezamos agradeciendo a los colaboradores que han redactado los artículos, al grupo de consulta, a los redactores del capítulo, a Alfredo, y nosotros nos agradecemos también la colaboración. En todo caso, por lo tanto, esta 8ª edición del observatorio, pues es un observatorio del año 2006, partía de la evolución de las reformas normativas que estaban en ese momento y el impacto sobre el crecimiento que se había producido en estas reformas, ¿no? Y la verdad es que las conclusiones desde el año 2006 han sido fundamentalmente, o en gran medida han sido positivas. Se ha visto una creciente regulación, una uniformización de la regulación europea. Es verdad que luego, posteriormente, a partir de los observatorios de 2007 en adelante, hemos tenido el impacto de la crisis, la vuelta al localismo más generalizado, y también es verdad un retroceso, sobre todo en lo que se trataba de la prestación de servicios a clientes minoristas, ¿no? Pero, en fin, en este año nos hemos encontrado, digamos, cerrado este periodo en un ambiente completamente bastante distinto, en el que se ha recuperado un cierto ámbito de calma en los mercados financieros. Pues se puede hablar, por un lado, de que hay un cambio de tendencia que todos pueden apreciar y que también se advierte en la regulación. Es verdad, además, que la legislatura, el 15 de abril del año pasado, se aprobaron un montón de regulaciones nuevas, algunas de ellas que estaban como casi aparcadas, como la famosa MiFID II. Pero bueno, a partir de este momento sí que podemos señalar alguna sombra, de todas formas, de este nuevo cambio de tendencia. Todavía existe fragmentación en cuanto que las condiciones de financiación son distintas según en dónde esté radicado el que obtiene la financiación, de los agentes que operan en los mercados, que dependen de su localización. En segundo lugar, el proyecto Mercado Único, aunque es verdad que nos da cierto optimismo, pues todavía no ha terminado de culminarse la unión bancaria. Y en el ámbito, digamos, de unión bancaria, sí me gustaría señalar como especialidad como en los últimos años el crecimiento desmesurado de la regulación del gobierno corporativo para las entidades financieras, que es uno de los asuntos que se tratan con algún detalle en el informe de conclusiones, pero me gustaría señalar cómo esta regulación sectorial de gobierno corporativo, que siempre hemos considerado que excedía del concepto propio del corporate governance, entendido como relación fundamentalmente de los accionistas y
de los propietarios con los administradores y los grupos de interés, pues hoy no solo ha excedido de su ámbito, efectivamente hoy nadie discute que hay un ámbito especial de gobierno corporativo, sino que este ámbito especial de gobierno corporativo es instrumento fundamental de la supervisión bancaria o de la supervisión financiera. Y este sí es un salto que se ha producido sobre todo en el último año, año y medio. A la prueba están las guías, las diversas guías EBA que afectan o que se refieren fundamentalmente al gobierno interno y al gobierno corporativo de los bancos, y específicamente la nueva guía de gobierno interno o el procedimiento y metodología comunes del proceso de revisión y evaluación supervisora, el famoso SREP. Bueno, habría que dar un poco de tiempo a todas estas nuevas regulaciones en materia de gobierno y en general estas nuevas regulaciones para ver cómo se aplican. Y en todo caso, habría, bueno, simplemente es verdad que esa nueva regulación ha determinado también una supervisión mucho más detallada, mucho más concreta, que se mete en las 3 líneas de defensa y en el sistema de control interno de cada una de las entidades, de forma que ha supuesto un cambio fundamental de la relación que tienen las entidades, o es lo que nos parece un cambio fundamental de la relación que tenían las entidades, o incluso de lo que pensábamos que iban a tener las entidades, con la realidad de la supervisión actual. Pero, en fin, con esto y el detalle, eso va a contar, desde luego, con toda su brillantez, Ramiro Martínez Pardo, que es el que me acompaña. Muchas gracias, buenos días. Me sumo a los agradecimientos a todo el equipo de trabajo que ha mencionado Javier. Gracias, José María, por acompañarnos. Gracias también a la Bolsa por acogernos en la presentación de esta edición del Observatorio, que, como se ha dicho, es la 8ª. De todo lo que han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, voy a tomar el hilo de una de las observaciones. Esta edición del Observatorio, después de 7 anteriores, en las que hemos vivido de todo, crisis, síntomas de salida de la crisis, precrisis, parece que se presenta en una situación de cierto optimismo de los mercados. Pero la realidad es que todavía hay dificultades. Hay crecimientos exiguos, hay situaciones deflacionarias, hay desempleo y, por lo tanto, el mercado europeo, la integración del mercado europeo está sufriendo. Yo me voy a referir en estos minutos que tengo de presentarles a ustedes el observatorio, voy a referir a 2 cuestiones. La primera, quisiera hablar unos minutos de la razón de ser del observatorio y a continuación les expondré algunas de las principales conclusiones. Sobre la razón de ser del observatorio, quería recordarles que esto nació de nuestra inquietud sobre el gran plan de acción de servicios financieros que incorporaba un número ingente de normas al ordenamiento europeo en los años 2000, y nuestra preocupación, nuestra inquietud era si tanta norma serviría para el objetivo, que en aquel momento era hacer un mercado europeo más competitivo. Creamos el observatorio para observar si las normas servían para alcanzar el objetivo, porque nuestra convicción es que las leyes y las normas en general son un adecuado instrumento para ordenar la convivencia y, por supuesto, para alcanzar los objetivos. Nada mejor que una regulación clara y ponderada que se ajusta a los objetivos para conseguirlos. Y si aceptamos esto como base de partida, si aceptamos que la regulación es un útil instrumento para conseguir los objetivos, convendrán conmigo en que fijar estos objetivos es tarea prioritaria, es la clave. Pero, en nuestra opinión, tienen que ser objetivos concretos, próximos, alcanzables. Si no son alcanzables, no son objetivos, serán quimeras, utopías, imposibles de alcanzar. Permítanme ponerles 2 ejemplos. Uno es la protección del inversor. La protección del inversor ha sido, es y parece que será un objetivo histórico de la regulación. Es un objetivo que nunca alcanzamos, inabarcable, lejos de satisfacer definitivamente a los reguladores de forma estable. En la ley del año 88, la Ley de Mercado de Valores,
ya era un objetivo prioritario. 25 años después lo sigue siendo las últimas normas aportadas, la MiFID, UCITS, la normativa PRIPS. Es un objetivo que, expresado así, en estos términos genéricos, es inabarcable. Es cierto que hay normas que han calado, el principio de conoce al cliente, el principio de ofrecerle al cliente servicios ajustados a su perfil o defender los intereses del cliente como si fueran propios, han calado en la industria. Pero a cambio tenemos numerosas exigencias formales, se han multiplicado los costes de transacción y, en nuestra opinión, a la larga se han encarecido las tarifas y perjudicado al inversor. Un segundo ejemplo, que ya ha mencionado el presidente en boca de la presidenta de la CNMV, la construcción del mercado único europeo. En el año 1986, el Acta Única Europea ya fijaba esto como un objetivo recurrente, ambicioso, que debía ser alcanzado en el año 1992. Y solamente ha habido dos acontecimientos concretos, claros, bien preparados, con una modificación institucional en aquello que era necesario y una adecuación de las reglas, que han conseguido más avances que mucha otra normativa que se ha promulgado. Me refiero a la Unión Monetaria, con la creación del euro en el año 2000, y ahora en el 2014 a la Unión Bancaria. Son dos pasos que han requerido una concienzuda preparación, que se han llevado a cabo con eficacia y que han producido, repito, más avances que muchísima otra normativa. Por lo tanto, es tiempo de revisar los objetivos, de concretarlos, de transformarlos en reglas que contribuyan a alcanzarlos. Y creemos que el final de la 7ª legislatura del Parlamento Europeo y el nombramiento de un nuevo colegio de comisarios europeos, que está en estos momentos fijando sus prioridades, ofrece una oportunidad que no debemos de desaprovechar. Es la oportunidad de fijar objetivos alcanzables, que se definan bien, ponderados, cuya consecución genere más beneficios que costes. En los últimos 5 años, los objetivos principales han sido la estabilidad financiera y una regulación proteccionista que pretendía que no volviera a ocurrir lo que ha ocurrido con la crisis. En esta nueva etapa posiblemente tendremos que pensar en el crecimiento, tendremos que pensar en devolver la confianza a los mercados, la mejora de las infraestructuras y la tecnología o el fomento de la inversión a largo plazo. El programa que ha mencionado el presidente, Capital Markets Union, es probablemente la oportunidad. Es un programa dirigido a configurar unos mercados de valores más líquidos que sirvan de alternativa a la financiación bancaria, y probablemente esta sea la oportunidad de impulsar nuevos objetivos y convertirlos en realidad. Y dicho esto, voy a centrarme en las conclusiones. El trabajo consta de 12 colaboraciones y de una sección introductoria en el que tratamos de recapitular las posturas de los colaboradores en los diferentes trabajos. Es un capítulo introductorio que resume los aspectos más relevantes de las colaboraciones y les animo a leerlo. Les advierto que es un resumen sumario y, por lo tanto, a la vez que les animo a leerlo, les recomiendo la lectura completa del libro, porque no tendrán sino una visión completa de las tesis de los trabajos que forman este libro que presentamos hoy. Para darles una presentación sumaria de lo que son las conclusiones, son 13 las conclusiones que presentamos en el libro, yo las voy a agrupar en tres capítulos y no voy a referir a todas ellas, sino a aquellas que considero más destacables y más destacadas. Por un lado, un primer capítulo se refiere a la integración financiera, un segundo capítulo a la agenda regulatoria y un tercer capítulo a la supervisión. Respecto a la integración financiera, ya se ha dicho, la integración ha tenido avances después de los últimos años de crisis, ha tenido avances, pero todavía persiste la fragmentación. Las condiciones en las que los agentes se financian son muy diferentes y dependen de la localización
de los agentes que pretenden obtener financiación y del origen geográfico de los aportantes de garantías. Hemos identificado también en el trabajo un nuevo riesgo, que es el riesgo de que el impuesto sobre transacciones financieras incremente esta fragmentación. Si tal como parece se acaba introduciendo y esta introducción es desigual en diferentes países, la fragmentación se acentuará. Y por último nos referimos también en este tema como aspecto negativo a un nuevo tipo de fragmentación. No es una fragmentación de las condiciones de financiación, sino una fragmentación de la clientela. Un documento de ESMA reciente, tratando de desarrollar aspectos técnicos de la MiFID, retoma las ideas de la Retail Distribution Review del Reino Unido para tratar de amoldar la oferta de servicios financieros a los clientes minoristas. Una vez más, la búsqueda de la protección del inversor. El resultado ha sido negativo. Han sido tantas las cautelas y tantas las prevenciones puestas a la venta a minoristas que los bancos británicos han dejado de ofrecer el servicio de asesoramiento a los clientes minoristas. Creemos que esto es un nuevo riesgo de fragmentación, repito, no de la condición de financiación, sino de la oferta de productos a la clientela en general, y creemos, por tanto, que es importante que los reguladores presten atención a este fenómeno y a las características de los distintos mercados a los que se dirigen esta oferta de productos. De otra manera, se excluirá del mercado de asesoramiento a los clientes minoristas. Y por el lado positivo, en el lado de la fragmentación, insistir en la excelencia del proceso de unión bancaria, por lo menos de la primera parte del mecanismo único de supervisión, pero también de la regulación previa, preparación del entramado regulatorio institucional para hacer posible el mecanismo único de supervisión que se arrancó en noviembre de 2014. Como consecuencia de este arranque del mecanismo, tenemos un nuevo modelo de supervisión con unos estándares regulatorios y supervisores muy adecuados, que sin duda incrementará la solidez del sistema de supervisión. Hay algunas dudas. Las dudas son sobre si la supervisión directa del BCE sobre los bancos será diferente de la que ejerzan los supervisores locales, las autoridades locales sobre los bancos nacionales, o si la supervisión será igual entre los bancos de la eurozona y de los restantes países de la Unión Europea. Son cuestiones que hay que resolver. Lo importante es que el mecanismo único de supervisión ha sido el primer paso hacia la Unión Europea y que esta tarea iniciada debe seguir, debe culminar para tratar de aproximarnos a la consecución del objetivo de mercado único de servicios financieros. Esto en cuanto al primer capítulo, la integración. Respecto al segundo, que era la agenda regulatoria, les voy a destacar tres de nuestras conclusiones, de carácter genérico, no se refieren a cuestiones muy concretas, son reflexiones sobre la forma en la que la regulación se está cometiendo. Una primera tiene que ver sobre la escasa aplicación del principio de proporcionalidad en la regulación. El ejemplo claro lo tenemos en la normativa reciente del paquete de solvencia, el paquete CRD4, que incorpora una directiva y un reglamento de solvencia de aplicación a bancos y a empresas de servicios de inversión. Las mismas reglas han sido adoptadas de forma general para todas las entidades, con independencia de cuál es su estatuto regulatorio, su estatuto de empresa de prestación de servicios de inversión. Creemos que hubiera sido mejor realizar un estudio centrado en los riesgos y en las características de cada una de las empresas, del tipo de empresas afectados, de los esquemas operativos que los sustentan y hacer una regulación proporcional a las características de cada una de ellas. En cambio, la opción elegida, una regulación amplia con poca aplicación de la proporcionalidad, puede implicar costes injustificados para las empresas que, como los interiores en valores, hacen una prestación reducida de los servicios y no en todos los casos estarían afectadas por las normativas de solvencia.
Les recuerdo que la normativa de solvencia también hace hincapié en el gobierno corporativo, al que se ha referido Javier, y también las normas del gobierno corporativo se aplican de forma general con escasa atención a la proporcionalidad. Un segundo aspecto es el de la banca en la sombra. Es un elemento de preocupación para los reguladores. Se identificó como un factor relevante en la reciente crisis, pero a pesar de ello, su importancia ha crecido desde entonces. Probablemente por el afán de regularlo todo, también seguramente por los bajos tipos de interés que hacen necesario buscar nuevas fórmulas de financiación. La realidad es que la tendencia regulatoria es a considerar una amenaza para la estabilidad financiera todo lo que genera riesgos. Y creemos que los reguladores deberían hacer un esfuerzo por afinar el perímetro del concepto. La OCDE, el Fondo Monetario Internacional, tienen definiciones de la banca de la sombra que son muy generales. Creemos que merece la pena afinar este concepto y tratar de resolver el dilema entre la posición extrema de regularlo todo para evitar el riesgo de deterioro de la estabilidad financiera o de no regular nada para no entorpecer la mejora del crecimiento económico y las alternativas a la financiación bancaria. Seguramente un punto intermedio entre ambas alternativas de este dilema sería la mejor solución. Mientras tanto, proponemos que una transparencia adecuada sobre la actividad de la sombra sea la solución. Y por último, en este aspecto de la agenda regulatoria, queremos llamar la atención sobre una transferencia de los protagonistas de los riesgos sistémicos que pueden potencialmente afectar a la estabilidad financiera. Como consecuencia de la regulación, y nos referimos a tres aspectos, uno es la propia banca en la sombra, con impacto directo en la estabilidad financiera, pero otras son los depositarios de inversión colectiva, que acometen ahora una nueva normativa que les hace responsables casi objetivos de lo que ocurra con la institución de inversión colectiva, en una responsabilidad casi sistémica. Y la otra son las cámaras de contrapartida central, que aglutinan riesgos también de carácter no conocido hasta ahora, que les puede hacer también susceptibles de convertirse en sistémicas. Creemos que es importante, por parte de los reguladores, vigilar los estándares operativos de estas entidades, su funcionamiento y sus sistemas de control. Y por último, el tercer capítulo se refiere de las reflexiones sobre nuestras conclusiones a la supervisión. Y destacamos la supervisión intrusiva de las entidades financieras. El efecto reactivo de la regulación, evitar que situaciones como las vividas se vuelvan a repetir, han conducido a una supervisión crecientemente intrusiva, centrada en la conducta de los organismos supervisores, de los organismos rectores de las entidades y en la dirección de las actividades. Esta nueva actitud supervisora está teniendo un efecto importante sobre las entidades, algunas ya están teniendo la presencia de los supervisores en sus consejos de administración y estas entidades se tendrán que acomodar a esta nueva situación de supervisión. Creemos que es un reto importante que exige un esfuerzo por parte de las entidades para acomodarse a esta nueva situación, pero también un periodo de tiempo razonable por parte del supervisor para posibilitar este ajuste. Y con esto termino. Estas son las principales conclusiones que yo quería destacar. Les repito que hemos mencionado 13 en el capítulo introductorio y quisiera terminar repitiendo la importancia de la fijación de objetivos concretos y alcanzables que permitan la fijación de normas claras que contribuyan a su consecución. Y creemos que este es un buen momento. El final de la 7ª legislatura, el inicio de la 8ª y la conformación del nuevo Colegio de Comisarios de nuevas instituciones europeas es seguramente una oportunidad única para impulsar el mercado único de servicios financieros. ¿No? Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ramiro.
Y vamos a hacer un breve coloquio, si hay preguntas, antes de las palabras de clausura del acto. Si hay alguna pregunta, pues sería el momento de hacerla. Y si no la hay, pues veo que nadie levanta la mano. Bueno, pues allí, bien. Una pregunta y es con relación a esos comentarios que se han hecho sobre el resultado de los cambios que ha habido ya en Holanda y en el Reino Unido en relación a la actividad de asesoramiento y el hecho aparentemente ya medido y objetivo de que de asesoramiento a clientes minoristas. También he oído en algunos otros foros que hay algunos reguladores europeos que están empezando a tomar un poco nota de esto y quizás enfocar la cuestión de forma diferente. Quería saber si tienen ustedes una opinión similar. Bueno, ya ha llegado. Bueno, esto en realidad es una reflexión primicia, en el sentido de que todavía no está contrastado. La normativa europea parece que apunta por ahí, las normas técnicas de ESMA han tomado de referencia el desarrollo en el Reino Unido y en Holanda, y todo parece indicar que allí se está perdiendo la oferta de servicios de asesoramiento a clientes minoristas, que por otra parte es una gran parte de la clientela potencial del Reino Unido en servicios de banca privada. En España también tenemos unos datos, están en el trabajo nuestro, y estos datos apuntan que un 75% de los clientes españoles tienen menos de 50.000 euros dedicados a la inversión en activos financieros. Por lo tanto, si la tendencia regulatoria fuera en el mismo sentido a lo que ha ocurrido con el Retail Distribution Review, quedaríamos en una situación de exclusión casi total de toda la clientela de la banca comercial, de las EAFI, de las empresas de servicios de inversión. Solamente la muy alta clientela de banca privada, que repito, el 75% quedaría fuera de ella, estaría afectada. Pero no puedo darle más reflexiones sobre este punto. Es un hecho que hemos contrastado, que hemos constatado y que mencionamos aquí como reflexión para que los reguladores lo tengan en cuenta. Sí, Manuel, estamos en nuestro trabajo, lo que hacemos es la advertencia de que este es un típico caso en el que el regulador local ha tomado una decisión independientemente de una decisión uniforme europea. O sea, de hecho, el problema se plantearía porque tanto los ingleses como holandeses y también portugueses han tomado la decisión de la prohibición de este tipo de retribuciones al asesoramiento, que no sería compatible o que no sería generalizable en todos los mercados. Nuestra conclusión en este momento, y estamos todavía en una fase preliminar del desarrollo de esta regulación, es nuestra conclusión sería evitar efectivamente salidas que afectan específicamente a la protección del inversor en un determinado país y sin embargo no son generalizables en todos, porque afectarían de forma distinta a distintos operadores o a distintas industrias en los distintos mercados. O sea que estamos en la idea de que una única regulación es mejor, pero una única regulación que tenga en cuenta las especialidades de cada mercado, que no es lo mismo, y que en España, por ejemplo, tiene un efecto muy llamativo y, de luego, perjudicial, creemos. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Sí. Perdón, sí. Ahora, yo quería preguntarles, entiendo un poco de sus palabras que han detectado que hay excesos regulatorios obvios después del tsunami legislativo que ha habido después de la crisis. Yo quería que nos especificaran un poco dónde están esos excesos de regulación que son perjudiciales para el sector financiero y para su futuro.
que me eligieran algunos de los excesos regulatorios que han detectado. Gracias. Muy bien. Ramiro, Javier. Yo tendría que hacer un esfuerzo por identificar dónde no ha habido exceso regulatorio, porque creo que la generalidad es el exceso. Nosotros hemos, al hilo de que acababa la 7ª legislatura del Parlamento Europeo, que ha durado de 2009 a 2014, en el libro hay una lista de las directivas de servicios de las normas de servicios financieros que se han aprobado. Hemos identificado y están listadas en el libro, a ver la página, 16 directivas y 13 reglamentos. Son 29 normas, página 16 y 17, son 29 normas que ponen de manifiesto la enorme presencia del sector financiero en la producción normativa europea y la gran profusión de normas que ha habido. Y entonces destacar aquí alguna es una tarea difícil, porque es que hay de todo. Es que normas que afectan al sector bancario, normas que afectan a las normas de conducta, normas que afectan al proceso de armonización de la normativa de banca y de solvencia europea, normativa de inversión colectiva, de UCITS y de inversión alternativa, reglamentos de mercados financieros, infraestructuras de mercados, son muchísimas. Si tuviera que destacar una, y esta es una opinión personal, que no sé si comparte el resto de colaboradores en el observatorio, a mí me parece exageradas las normas de conducta. El regulador ha optado por un mecanismo, lo he mencionado en mi intervención, de protección del inversor, basado en la transparencia, que significa mucha información, mucha documentación que hay que entregar a los clientes, antes de establecer relaciones, durante y después. Hasta tal punto que los comerciales de servicios financieros, los que trabajan con clientes, tienen dificultades para convocar al cliente para que se lleve la documentación. Documentación que es obligatoria. En mi opinión, mucha información desinforma y desprotege y incrementa el coste de transacción, encarece el servicio, incrementa las tarifas, baja la rentabilidad y perjudica al cliente. Por lo tanto, yo creo que este es un ejemplo, por mencionar solo uno, de exceso regulatorio que se contradice con el objetivo perseguido, que es proteger al inversor. Creemos protegerle y en realidad le estamos privando de rentabilidad. Y repito, ya lo he dicho antes, hay principios generales que han calado en la industria. El de conocer el cliente, el de ajustar los servicios a su perfil inversor, creo que han calado, pero la entrega de información pre- y postcontractual me parece exagerada, que no conduce a ninguna parte. Es más, contraproducente. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pasamos ya a las palabras de clausura. José María, pues gracias de nuevo por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes en esta presentación de este informe tan importante para toda la industria financiera española. Mis palabras las voy a intentar centrar en dos bloques. Uno, para intentar decir algo distinto a lo que se ha dicho sobre la coyuntura de mercados, ¿no? Y otro sobre los elementos estructurales que aquí se han comentado. Quizá, comenzando por la coyuntura, destacar el momento tan complejo que estamos viviendo en estos momentos, con riesgos geoestratégicos. Todos tenemos en la cabeza el tema de la crisis griega, también la crisis de Ucrania. Quizá menos gente tiene en la cabeza el riesgo del referéndum en el Reino Unido, que puede suponer un cambio muy profundo en la estructura de la propia Unión Europea. Y también tenemos otro tipo de riesgos geoestratégicos emergentes que no podemos descuidar, ¿no? Casi todos los días vemos noticias, ¿no?,
sobre ataques cibernéticos, el cyber risk, como dicen los ingleses, ¿no? Y otro tipo de cuestiones geoestratégicas. Este fin de semana, por ejemplo, pues hemos descubierto, ¿no?, el nuevo estallido de una enfermedad. He tenido que buscar en Google mientras os escuchaba cómo se llama. MERS es el nuevo acrónimo de esta enfermedad, que empezó en Arabia Saudita y ahora se ha producido un nuevo brote en Corea del Sur. En definitiva, los riesgos geoestratégicos en sociedades tan abiertas, en sistemas financieros tan integrados, son muy relevantes, porque al final lo que pase en países lejanos puede acabar afectando de manera clara a la coyuntura en la que operamos todos nosotros. Esos riesgos geoestratégicos, además, hay que unirlos a una situación de tipos de interés extraordinariamente bajos, con una bajísima liquidez en los mercados, que supone que estamos en un momento de una elevadísima volatilidad en los mercados europeos, en particular los mercados de deuda. Claro, una volatilidad tan grande con unos tipos de interés tan reducidos, pues no se nota mucho, pero es un dato estructural que indica una cierta disfuncionalidad del mercado a la hora de absorber noticias de manera suave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además, en materia de tipos de interés, también tenemos las expectativas de la reversión del ciclo de tipos de interés en Estados Unidos, en concreto de los posibles aumentos de los tipos de intervención en los Estados Unidos, con las dudas de cuál va a ser el impacto y la transmisión, no solo en la eurozona, en la Unión Europea, sino fundamentalmente en los países emergentes. Por tanto, estamos en un entorno de mercados extremadamente delicado y donde la prudencia por parte del inversor pues es más necesaria que nunca. Yendo ya a las cuestiones un poco más estructurales que promoviera la integración. Bueno, pues 13 años después todavía estamos con esa frustración en torno a la Directiva Fondo de Garantía de Depósitos, que no deja de ser también sino pues bueno, una pequeña señal de a veces de las contradicciones de este proceso de construcción europea. En materia, digamos, de nuevos proyectos, sin ninguna duda, el proyecto de Capital Markets Union, la Unión del Mercado de Capitales, es el que tiene una importancia estructural mayor. Ahora me referiré con más concreción a algunos de sus problemas, pero en términos de intentar lograr una mejora de las condiciones de financiación de la economía europea, una menor dependencia de la financiación bancaria y una mayor penetración de la financiación vía mercados, yo creo que este es un elemento que es muy relevante. Hablamos mucho de Estados Unidos como referencia, Estados Unidos donde el 80% de la financiación viene vía mercados. Yo no estoy seguro de que el 80% sea el objetivo que tiene que tener la Unión Europea, ¿no? Yo creo que llegar a ese 50% de financiación de mercados que hay en Asia, pues probablemente sería un objetivo más realista y probablemente suficiente. En segundo lugar, deberíamos concentrar ese aumento en la provisión de capital, de equity, porque es ahí donde Europa realmente está muy por detrás de los Estados Unidos. Juan Carlos, creo que mencionabas tú, no sé si has sido tú, que en Europa teníamos 5 veces menos venture capital que en Estados Unidos. Bueno, pues el venture capital, como todos sabemos, el capital riesgo es fundamental para la generación de nuevos proyectos empresariales que impulsan el crecimiento económico y la creación de empleo. Pues bueno, ese es un área donde realmente Europa tiene que hacerlo mucho mejor de lo que lo ha venido haciendo en los últimos 30 años. Tercer elemento de reflexión, un poco de realismo respecto a las posibilidades de financiación a otros segmentos. Las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el segmento de pequeñas empresas, probablemente siempre van a depender de la financiación bancaria y no pasa nada. Los bancos están en posición de financiar a las pymes, pero la posibilidad de que una pequeña empresa, una microempresa como las características de España pueda acceder al mercado de capitales es un poquito, en fin, ilusorio pensar que una empresa con 2 trabajadores va a poder enfrentarse a toda esa documentación que Ramiro mencionaba que hay que tener a la hora de poder acceder a los mercados de capitales. Probablemente es más realista pensar que ese segmento va a seguir dependiendo de la financiación bancaria y que, bueno, que los bancos que están mejorando sus posiciones de liquidez y de solvencia estarán en disposición de financiarlo, ¿no? Otros elementos donde se requiere quizá una mayor reflexión sobre la unión de mercado de capitales es, en primer lugar,
el tiempo que es necesario para alcanzar estas nuevas instituciones. Es muy importante que entendamos que la generación de todas estas nuevas instituciones no se va a producir de la noche a la mañana, sino que probablemente será un esfuerzo que se extenderá a lo largo de una década. Siempre menciono la década para poner una idea de que esto es algo muy profundo y que requiere de mucho tiempo para su desarrollo. En la medida en que estamos hablando de la creación de nuevas instituciones, es importante también que mientras se generan esas instituciones alternativas, la financiación bancaria siga estando disponible para financiar el crecimiento económico, por decirlo de otras maneras, ¿no? Si bajamos la financiación bancaria de ese 80% al 50% y no tenemos un 30% adicional que viene de mercados, pues no vamos a ser capaces de financiar el crecimiento económico en la Unión Europea en los próximos años. Por tanto, ese proceso de transición al que tan poca atención siempre prestamos, es fundamental para garantizar que la economía europea va a poder seguir financiándose de manera adecuada. Además, el compromiso político que es necesario para acometer alguna de las barreras, pues es enorme. Pensemos que una de las barreras más obvia e importante es la referida a los impuestos, que siguen siendo de competencia nacional, o a la normativa de liquidación, la normativa mercantil, que sigue siendo una normativa nacional. Si queremos eliminar algunas de estas barreras, tendremos que acometer esfuerzos de integración en materias que hasta ahora se habían resistido a los esfuerzos políticos en la Unión Europea. Por tanto, tenemos que ser conscientes de que si queremos que este proyecto triunfe, el grado de compromiso por parte de los Estados miembros y de sus representantes va a tener que ser muy fuerte. No puedo dejar de mencionar el tema de los bancos en la sombra, tema que me interesa y me obsesiona desde hace ya algunos años, no es de ahora. Ramiro estaba mencionando la confusión. La definición, probablemente la palabra sistema bancario en la sombra tiene quizá ese gancho interesante en su nombre, pero probablemente da una sensación, ¿no?, que quizá la palabra inglesa shadow no es tan negativa, ¿no?, como en la sombra, ocultos, dispuestos a asaltar a quien pasa. No es ese el concepto en el que estamos pensando. Hay ahí dos conceptos principales, lo que sería la banca en la sombra definida de manera amplia, que es toda la provisión de financiación, de riesgo de crédito fuera de los canales bancarios, ¿no?, que sería esa definición amplia, ¿no?, y luego dentro de esa definición amplia aquellos desarrollos que pueden tener riesgos potenciales, que es cuando esa provisión de riesgo de crédito se produce en instituciones de todo tipo que muestran, además de ese riesgo de crédito, pues un elevado grado de apalancamiento, tienen poco equity y mucho recurso ajeno, y además ese recurso ajeno, la financiación es a más corto plazo que lo que es los activos que se están financiando. Hay un proceso de transformación de plazos. En definitiva, si estás lidiando con riesgo de crédito, lo haces de manera apalancada y transformando plazos, pues eso se llama banco. Y es en esa parte donde los riesgos potenciales de inestabilidad son más importantes. Ello no obsta para que la banca en la sombra no es que esté llamada a jugar un papel en la financiación de la economía real, es que ya lo está haciendo. Si elimináramos la financiación que proviene de este sector, lo que tendríamos es otra crisis económica producida por la falta de financiación de la economía productiva. Por tanto, desde ese punto de vista, no hay duda. La banca en la sombra ha jugado un papel en la financiación de la economía real. En este país ha jugado un papel muy importante en las reestructuraciones empresariales y lo seguirá jugando en el futuro. Dicho lo cual, no podemos ignorar que el mercado financiero se caracteriza por el arbitraje. Y el arbitraje regulatorio es probablemente la fuente más potente de la innovación financiera. Entonces, si tenemos una regulación financiera basada en etiquetas sectoriales, en definitiva, en cuestiones de forma y no de fondo, si sabemos que el arbitraje regulatorio juega un papel fundamental, ha jugado un papel fundamental en el pasado y lo va a seguir jugando
Si tenemos también en cuenta la dinámica que se puede producir de tener un sector bancario extremadamente regulado, ¿no? Y una provisión de crédito no bancario no sometida al mismo grado de regulación, pues tarde o temprano vamos a tener riesgos potenciales en este sector. La evidencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, del Consejo de Estabilidad Financiera, del IIF, el Instituto Internacional de Finanzas, que apunta a que el apalancamiento se está desplazando de los bancos a los no bancos. Toda la evidencia apunta a que ese desplazamiento de riesgos se está produciendo, ¿no? Y, por tanto, tenemos que plantearnos la pregunta ¿tenemos un sistema regulatorio supervisor que permita hacer frente a los desafíos? Pues la respuesta es que probablemente no lo tenemos en estos momentos. No hay un sistema regulatorio supervisor que permita identificar los riesgos emergentes de este sistema bancario en la sombra y de tomar la respuesta regulatoria supervisora para poder lidiar con ellos. Insisto, de una parte muy estrecha, muy concreta de ese sector tan amplio y tan distinto. En definitiva, los temas son muy interesantes. Creo que podríamos estar aquí mucho más tiempo, pero el acto termina a la 1:00. Es la 1:00. Muchas gracias a todos ustedes y gracias a los ponentes. Pues muchas gracias, María. Muchas gracias y a continuación hay una copa en el salón de arriba, en el salón de los pasos perdidos. Gracias.